Bien, jóvenes, vamos a iniciar la sesión. Vamos a continuar con el desarrollo del tema administración de capital de trabajo. ¿No? Habíamos mencionado que la administración del capital de trabajo es fundamental para que una empresa pueda desarrollar su actividad de manera normal, ¿no? Para recapitular un poquito, la anterior clase habíamos hablado de capital de trabajo, que el capital de trabajo no era nada más el activo corriente, ¿no? Los recursos con que cuenta la empresa en el corto plazo, que va a servir para cumplir las obligaciones también de corto plazo. Dentro del activo corriente podemos hablar, por ejemplo, disponibilidades, cuentas por cobrar e inventarios, ¿no? E inventarios. Okay. Luego habíamos hablado también de capital de trabajo neto. Y el capital de trabajo neto simplemente era los recursos con que contamos en el corto plazo menos las obligaciones de corto plazo, es decir, menos el pasivo corriente. ¿Okay? Luego, bueno, aquí para recapitular un poquito también habíamos dicho que una empresa puede operar con un capital de trabajo neto negativo, pero lo que está haciendo es someterse a un alto riesgo de que en algún momento pueda tener problemas de incumplimiento de sus obligaciones. Es decir, el riesgo es mayor, ¿no? Pero eso no significa que no pueda operar una empresa con un capital de trabajo neto. Puede operar. Es como más o menos que usted puede trabajar con deuda, que usted, por ejemplo, deba 100 y tenga 80. Sí, puede trabajar, ¿no? No es que va a estar quebrada financieramente. No, puede operar. Obviamente, si a usted no va a tener los ingresos o no va a recibir los ingresos que usted tenía planificado, ahí sí va a tener un riesgo de que en algún momento no va a poder cumplir esa obligación que usted tiene. ¿Okay? Pero se puede, y muchas de las empresas trabajan de esa manera, ¿no? Deben 100 y tienen 80 para poder pagar. ¿Okay? Y luego habíamos hablado del capital de trabajo neto operativo. El capital de trabajo neto operativo básicamente está compuesto por aquellas cuentas que están directamente relacionados con la generación del efectivo, que es del ciclo financiero que vamos a hablar hoy, que era cuentas por cobrar, más los inventarios, son inversiones de corto plazo. Esto es el financiamiento que nosotros lo realizamos como empresa al cliente. Esto es el stock de mercadería que tenemos en almacén, menos las cuentas por pagar. Esa es la obligación que nosotros tenemos con los proveedores de las materias primas o de los productos. ¿Okay? Entonces, estas tres cuentas son los que intervienen directamente en la generación del efectivo, ¿no? Yo compro mercadería, se genera unas cuentas por cobrar. De ahí me genera un inventario, ¿no? Las cuentas por pagar me va a generar inventarios, es decir, yo tengo una obligación con el proveedor me entrega el producto que sería el inventario. El inventario comercializamos a crédito y se va a generar las cuentas por cobrar, ¿no? Luego aquí podemos agregarlo para que complete el ciclo, la recuperación de las cuentas por cobrar. Con eso voy y pago las cuentas por pagar y otra vez inicia el ciclo, ¿no? Ese es el ciclo de la empresa. Bueno, aquí en la imagen ustedes pueden ver, ¿no? Ahí está. ¿Cómo va el ciclo financiero de una empresa? El ciclo de caja, ¿no? Ese ciclo va y viene, va y viene. Lo único que tengo que determinar aquí es cuántos días tarda en volver el efectivo. Ese es fundamental. De eso vamos a hablar en esta clase. ¿Ok? Dicen, y una consultita, Sí. por ejemplo, si nuestra empresa tiene bastante liquidez, digamos, podríamos, lo ideal siempre es invertir, nos decía usted, ¿no es? Pero también podríamos, digamos, pagar nuestras cuentas por pagar al contado y así reducir también esa cuenta. Claro que sí puede aprovechar los descuentos por pronto pago.
puede aprovechar. Pero, por ejemplo, eso usted tendría que analizarlo. Por ejemplo, a ver, tengo un excedente de $10,000. ¿Okay? Tengo un excedente de $10,000. Tengo dos opciones. Uno, como usted justamente le dijo, el excedente siempre es bueno invertir. Entonces, una opción es la inversión. La inversión me va a generar una rentabilidad. Voy a imaginar que la rentabilidad va a ser del 3%, ¿no? Del 3%. Lo normal, cuando estamos hablando de inversiones de corto plazo, estamos hablando en valores negociables, es decir, lo más común es un DPF, ¿ok? A 30 días, 15 días, 60 días, ¿no? Dependiendo eso, por cuántos días no voy a necesitar esos recursos que yo quiero invertir, ¿ok? Eso también hay que analizarlo. Luego, la otra opción es justamente lo que usted me acaba de plantear, que usted pueda aprovechar descuentos por pronto pago. ¿Cuánto será el descuento, no? Por las compras, digamos, ¿no? Vamos a poner descuento. Entonces, ¿cuál sería la tasa de descuento? Más o menos estaríamos hablando, no sé si un 2, un 3%. ¿Okay? Supongamos un 2%. Entonces, para tomar una decisión, yo tendré que analizarlo. Analizarlo esto, ¿no? Si invertir o aprovechar el descuento. ¿En cuál de cuál de las dos decisiones obtendría un mayor beneficio? Si aprovechando el descuento o invirtiendo. ¿Estamos? Si nos da tiempo, vamos a hacer una operación de esta envergadura para ver si nos conviene aprovechar el descuento o nos conviene nomás invertir. ¿Ok? Pero para poder comparar estas dos tasas, tal como está aquí, alguien me dirá, pero está generando un rendimiento del 3% y apenas te está descontando el 2%. Ah, pero esta es tasa de descuento. Es tasa anticipada. Y esto es tasa vencida. No puedo comparar una tasa anticipada con una tasa vencida. Matemática financiera. Entonces, fíjense, ahí voy a aplicar lo que aprendimos en matemática financiera para tomar una decisión financiera. Esta es una decisión financiera de corto plazo. Si invertir el excedente o aprovechar el descuento. Para ello, tendría que calcular las tasas equivalentes, ¿no? Entonces, ahí ya viene la materia de matemática financiera, ¿ok? Entonces, si nos da tiempo, vamos a ver este punto de acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuando, les decía que vamos a hablar en esta clase del ciclo financiero. El ciclo financiero, esto es lo que ustedes ven en la imagen, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en volver el efectivo a la empresa? Dicho de otra manera, ¿por cuántos días voy a tener recursos inmovilizados? ¿Y cuánto de recurso yo voy a necesitar por esos días que va a tardar en volver el efectivo a la empresa? Por ejemplo, ustedes, ¿todos trabajan? Imagino que la mayoría. Sí. ¿Cada cuánto perciben su ingreso? Mensual. Actualmente, Mensual. Estamos hablando de 30 a 31 días, ¿correcto? Su ciclo de ustedes entonces es de 30 a 31 días. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de dinero ustedes necesitan para esos 31 días? Alguien dirá, yo necesito, por ejemplo, de lunes a viernes, transporte, alimentación, 30 por día, 30 por 20, estamos hablando más o menos de cuánto. 2 por 3, 6. 600, ¿no? 600 de lunes a sábado. Los domingos, obviamente, se da unos gustitos aparte. Los domingos pongan los 50 de 50 por 4 o por 5, dependiendo cuántos domingos tiene la semana. Entonces, 4 por 5, 20, 200. Entonces, estamos necesitando, fíjense, para su ciclo normal, estoy hablando yo, un ciclo normal, que es alimentación, vestimenta, algunas cositas más, ¿no? Necesitan 800 bolivianos para sobrevivir, o si quieren, para poder desarrollar su actividad normal. Necesitan 800. Si ustedes no tienen esos 800, ustedes no van a poder desarrollar su actividad de manera normal. ¿No es cierto? No van a poder. Si alguien se lo gasta, estos 800, ya no va a tener. ¿A dónde va a recurrir? Normalmente se va al financiamiento, ¿no?
Entonces, lo mismo las empresas. Entonces, yo tengo que saber de una empresa cuántos días va a tardar en envolver el efectivo, es decir, de cuántos días es su ciclo de la empresa. Y esos días que va a demorar en envolver el efectivo, yo necesito saber cuánto dinero necesitamos para poder desarrollar nuestra actividad de manera normal. Seguramente en estos 30 días usted tiene que pagar almuerzos por ahí posiblemente semanales. Por ahí si tiene su vehículo, necesita echarlo gasolina por lo menos una vez a la semana, ¿no? Pero si no contara con estos recursos, olvídese, no va a poder adquirir gasolina, no va a poder pagar su almuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros determinar en una empresa. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar entonces al ciclo de caja. El ciclo de caja, también conocido como ciclo financiero, consiste en medir qué tan rápido puedo hacerme de dinero para garantizar la operación de la empresa. ¿Qué significa eso? Para poder cumplir las obligaciones de corto plazo que tiene la empresa. Muchas veces, ustedes saben muy bien, que el mercado nos presiona para otorgar créditos a los clientes. Es decir, el departamento comercial está preocupado en vender. Y para poder incrementar las ventas, lo más fácil, si ustedes quieren, es flexibilizar la política de créditos, ampliar el plazo de crédito de las ventas. Eso es lo más cómodo, pero eso puede traer sus consecuencias a futuro. Entonces, antes de tomar esa decisión, debemos medir realmente cuál es la capacidad que nosotros podemos otorgar, los plazos para las ventas a crédito. Eso es fundamental. No podemos nosotros ampliar alegremente, decir, bueno, de 30 echémoslo a 60, el plazo promedio de cobro a los clientes. No, sino tenemos que evaluar nuestros recursos como para cuántos días nos va a dar para sobrevivir esos recursos. Porque si yo estoy ampliando en mis ventas a crédito a 60 días, imagínense que en esos 60 días yo tengo que cumplir compromisos. En esos 60 días yo tengo que pagar 2 sueldos al personal. En esos 60 días yo tengo que pagar 2 veces servicios básicos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esas obligaciones que vamos a tener dentro de esos 60 días. Lo bonito sería que dentro de esos 60 días no tenga ningún compromiso, ¿no? Eso sería lo ideal, pero es muy difícil. A ver, díganlo al trabajador, un mes se paga, el otro mes no se paga. Pues es muy difícil, ¿no es cierto? Porque ustedes también tienen compromisos en sus hogares. ¿Ok? Entonces, esta situación nos resta liquidez si nosotros no tomamos en cuenta estos análisis de las cuentas por cobrar. Nos hace perder competitividad y nos complica la relación con los proveedores y acreedores. Si no tenemos los recursos para cumplir con las obligaciones, nuestras relaciones se van a deteriorar con los proveedores, con los acreedores. Lo que vamos a hacer es perder credibilidad con ellos. Por lo tanto, medir el ciclo financiero de la empresa es fundamental para poder ser competitivos en el mercado. Y esto debemos buscar que no nos lleven a situaciones desfavorables. Es decir, que tengamos problemas de liquidez. Si no, en resumen, vamos a estar como Blooming, ¿no? ¿Hace cuántos meses no pagan sus sueldos a sus trabajadores o a sus jugadores, en este caso Blooming? ¿Quién? ¿Hay Bloomingistas aquí? Sí, Licen, pero ni idea del tema de los sueldos. Pero son muchos meses, ¿no? Que no se lo cumplen. Entonces, dentro del ciclo financiero, primero vamos a hablar del ciclo operativo. El ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta
el cobro del efectivo de la venta del producto terminado. Fíjense en esta gráfica. Aquí inicia. En el momento que yo compro la materia prima, si ustedes quieren, o compro la mercadería. Desde ese momento que yo compré la mercadería o la materia prima, ¿cuántos días va a estar en almacén o cuántos días voy a tardar en transformar esa materia prima en producto terminado y realizar la venta? Desde el momento que yo compré hasta que logré vender, pasaron 90 días. Aquí podemos ver. Y eso es el plazo promedio de inventario. Es decir, desde el momento que yo compro la mercadería y colocarlo en venta, más o menos tenemos un promedio de 90 días. Luego, una vez logrado la venta, se generan las cuentas por cobrar. Y nuestro plazo promedio de cobro es de 60 días. Es decir, desde el momento que realizamos la venta, tardamos 60 días en cobrar esas ventas. Entonces, fíjense, tenemos aquí un ciclo operativo de ¿cuánto? De 90 más 60. Y estamos hablando de un ciclo operativo de 150 días. ¿Estamos? ¿Se entiende el ciclo operativo? Es simplemente sumar el plazo promedio de inventario más el plazo promedio de cobro. Los días que yo demoro en vender mi mercadería o en vender mi producto terminado desde el momento que yo compré la mercadería o la materia prima. Luego a eso lo tengo que agregar o sumar el periodo promedio de cobro, es decir, los días que yo demoro en cobrar a mis clientes después de realizar la venta a crédito. Ese es el ciclo operativo. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos un ciclo operativo de 150 días. Estamos hablando más o menos de ¿cuántos meses? 3 meses, 4 meses y algo, ¿no? 5 meses básicamente. 5 meses. Ciclo de conversión de efectivo, ciclo de caja o ciclo de efectivo. Entonces, con cualquiera de los 3 nombres le pueden conocer. El ciclo de efectivo o el ciclo de conversión de efectivo es el tiempo en que los recursos de la empresa permanecen inmovilizados. Es decir, es la diferencia que existe entre el ciclo operativo y el ciclo de pagos. Anteriormente, habíamos dicho que el ciclo operativo era de ¿cuántos días? 150. 150 días, ¿no? Aquí está. Y para el ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo, lo único que tenemos que hacer es restar el plazo promedio de pago. Es decir, los días que yo demoro en pagar a mi proveedor después de hacer la compra de la materia prima o la mercadería. En este caso, tenemos un plazo promedio de pago de 30 días. Entonces, 150 menos 30, estamos hablando de un ciclo de conversión de efectivo de 120 días. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo interpreto yo estos 120 días? Pareciera que el cálculo es fácil, ¿no? Es sencillo. ¿Cómo interpretamos estos 120? ¿Cómo interpretamos estos 120? ¿Cómo interpretamos? Eso pueden ser los días que se tarda la empresa en vender, digamos, sus cosas, ¿o no? A ver, analicemos un poquito aquí. Desde el momento que compramos la mercadería o la materia prima
hasta lograr o colocarlo en venta tardamos 90 días. Ahí tengo 90 días de recursos inmovilizados ya. Luego, desde el momento de la venta hasta el momento que yo logre cobrar esas cuentas por cobrar, pasan otros 60 días. Hasta ahí tengo 150 días de recursos inmovilizados, que es mi ciclo operativo. En todos estos 150 días, no he visto efectivo. No he visto efectivo. ¿No? En ningún momento me está entrando efectivo, sino en los 150 días. Pero como yo también lo compro al crédito, mis materias primas o mi mercadería, y el proveedor me otorga un crédito de 30 días, entonces a esos 150 días que yo tenía recursos inmovilizados, lo resto los días que me está otorgando el crédito el proveedor, que son 30. Entonces 150 días menos los 30 días, estamos hablando de 120 días. En otras palabras, el efectivo tarda en volver a la empresa 120 días. Dicho de otra manera, yo tengo recursos inmovilizados por 120 días. Y la pregunta yo que tendría que hacerme es lo siguiente. En estos 120 días, ¿usted cree que no tiene compromisos aparte con el proveedor? Estamos hablando de cuánto, 120 días equivale a cuánto, a 4 meses, ¿no? En esos 4 meses, ¿será que yo no tengo compromisos? Claro que tengo compromisos. Tengo que pagar sueldos dentro de estos 4 meses. Tengo que pagar servicios básicos dentro de 4 meses. Zaguapá y CRE me pueden esperar máximo 3. Llega la tercera nota de aviso y a los 3 días estoy sin energía o estoy sin agua. ¿No? Entonces yo, ahora, como ya sé los días que va a tardar en volver el efectivo a la empresa, ahora mi otra pregunta es, ¿cuánto de dinero yo necesito para financiar estos 120 días y no se interrumpa mi actividad de la empresa? Ese es el otro trabajo ahora. No basta con saber los días que voy a tardar en que vuelva mi efectivo, sino ahora, ¿cuánto de dinero yo necesito para financiar estos 120 días y no interrumpa mi actividad normal? ¿Estamos? Para ello, vamos a contar con herramientas que nos van a permitir calcular. Que vamos a ver, uno de ellos, ya lo hemos visto, que es el presupuesto de efectivo. ¿No? Lo que en el presupuesto de efectivo lo que me muestra es cuánto de dinero va a ingresar en el periodo, en el mes, y cuánto de dinero va a salir en el mes. Lo que ingresa menos lo que sale es lo que tengo el efectivo neto. ¿No? Ahí ya voy viendo, fíjense si me va a faltar o me va a sobrar dinero. Esa es una herramienta, el presupuesto efectivo. El otro es los estados financieros pro formas o los estados financieros proyectados, que también lo hemos visto en el anterior tema, que era planificación financiera. Otra herramienta que tenemos para tener la administración del efectivo, en este caso del capital de trabajo, es el saldo mínimo de efectivo, que le vamos a ver más adelantecito. Y el otro es normalmente para corporaciones, para grandes empresas, el modelo de Babol-Toy. Este modelo no lo vamos a poder ver. Y si hay algún tiempo o espacio que tengamos, pues lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es calcular nuestro ciclo conversión de efectivo. Después vamos a ir aplicando ya el saldo mínimo de efectivo. ¿Estamos? Entonces, borrar. Para calcular el ciclo de efectivo o el saldo mínimo de efectivo, como ustedes pueden ver aquí, simplemente es igual al plazo promedio de inventario, plazo promedio de cobro, menos plazo promedio de pago. Si sumo estos dos, estoy hablando del ciclo operativo. Entonces, ciclo operativo menos el plazo promedio de pago, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Esto no es un
una fórmula nueva, una ecuación nueva, sino que ya la habíamos visto esto en la materia de análisis de estados financieros, ¿no? Cuando ustedes estaban calculando las razones financieras. Dentro de las razones de eficiencia o actividad, ya ustedes habían calculado el plazo promedio de inventario, es decir, los días que demoramos en vender nuestra mercadería, los días que tardamos en cobrar a nuestros clientes después de realizar la venta y los días que demoramos en pagar a nuestros proveedores. Entonces, de esa manera se van determinando. Entonces, vamos a utilizar la misma nosotros aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder comprender de la mejor manera esto, vamos a irnos un caso a desarrollar, pero les voy a ayudar uno con sus casos, así que voy a elegir uno. ¿Ok? Entonces, a ver, me voy a ir a su guía para que saquemos un ejercicio. Ok, voy a hacer el 7. Estamos el 7. A ver, un voluntario que quiera leer este caso 7. A ver. ¿Quién dijo yo? Emma Cortés, adelante entonces. Lo leo yo, Luisán. Adelante. La empresa Tipex SRL quiere que se asesore con respecto a la administración de efectivo que está planeando el departamento de producción, el administrador de la empresa y el jefe de cobranza. Para ello, el contador general le informa que la venta a crédito es el 80% de las ventas totales y que la tasa de rendimiento esperado es del 10%, y le muestra la siguiente información de datos históricos. Costo de ventas. Solamente leamos los ítems, no los importes. Solamente esta parte. Costo de ventas, inventario final, ventas a crédito, promedio de cuentas por cobrar, compras a crédito, promedio de cuentas por pagar, desembolso total al año, inventario inicial. Trabajarlo. Se pide determinar el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, el costo de mantener ese saldo en caja y el ahorro o costo marginal por la implementación de la nueva estrategia. ¿Sigo? Sí. Número 1, situación actual. 2, el administrador de la empresa le propone que en conversaciones que ha tenido con los proveedores, el plazo promedio de pago puede llegar a 48 días. 3, el departamento de producción propone mejorar el sistema de producción para aumentar la rotación de inventario a 7.65 veces al año. 4, el departamento de cobranza propone disminuir el plazo promedio de cobro a 26 días. 5, el presidente plantea hacer los cambios conjuntos propuestos por cada uno de los generantes. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos varios escenarios, ¿no? Varios escenarios que cada uno de los departamentos involucrados en el ciclo de efectivo intervienen mejorando, obviamente, su proceso. Y luego nos piden en la última parte que apliquemos el cambio de todas las partes involucradas. Y para ello tenemos cierta información que nos presenta el contador de la empresa. Y nos piden que hagamos evaluaciones sobre el ciclo de conversión de efectivo, rotación, efectivo mínimo operación, costo mantener,
y ahorro o costo marginal. Primero vamos a trabajar con la situación actual. ¿Cuál es la situación actual de la empresa? Y ya luego vamos a ir viendo las propuestas que van a ir planteando cada una de las áreas involucradas. ¿Ok? ¿Qué estrategias nosotros podemos aplicar para disminuir seguramente el ciclo de efectivo? ¿Ok? Entonces, una vez haber leído el caso, el siguiente paso es vaciar toda esta información a un libro de Excel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es sacar una fotografía de esto y abrir un libro de Excel. Ok. Entonces, aquí tenemos la información. Entonces, vamos a ir copiando aquí. Detalle, el valor y la unidad de medida. Dicen, no se ve el Excel. Ah, no se ve. Ok. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, tenemos por aquí, vamos a costo de ventas. Me va a ir corrigiendo si me equivoco en copiar los datos. ¿Estamos? Costo de ventas. Estamos hablando de 8.600.400. Inventario final. 1.194.500. Ventas a crédito. 20.200.500. Promedio de cuentas por cobrar. Compras a crédito. 12.600.000, ¿no? Promedio de cuentas por pagar. 1.400.000. Desembolso total. Estamos hablando de 18 millones. Y tenemos un inventario inicial. Inicial de 1.200.000. Todo esto está expresado en bolivianos. Año, ¿no? Muy bien. Luego tenemos ciertas informaciones. Nos dicen por aquí. Para ello, el contador general informa que las ventas a crédito es el 80%. Ok, ventas a crédito. Ventas a crédito, el 80%. Seguramente sobre los ingresos, ¿no? Sobre los ingresos, ok. Luego tenemos otra información que viene a ser el 10% es la tasa de rendimiento esperada.
Tasa de rendimiento. Tasa de rendimiento. Tasa de rendimiento que es el costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Por allá anótense, ¿ok? Después les voy a explicar qué significa eso. 10%. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Entonces esto ya no necesito. Eliminamos esto y voy a volver nuevamente al caso. Y voy a traer esta otra información. Entonces, con toda esa información nos pide esto que desarrollemos. Nos pide determinar con la situación actual, primero, el ciclo de conversión de efectivo. Muy bien. ¿Qué necesitamos para determinar el ciclo de conversión de efectivo? ¿A qué es igual el ciclo de conversión de efectivo? El ciclo de conversión efectivo es igual ¿a qué? Al plazo promedio de inventario más plazo promedio de cobro menos el plazo promedio de pago. Es decir, ciclo operativo menos ciclo de pago. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo necesito. Entonces, a ver, empecemos por aquí. Detalle. Unidad de medida y la situación actual. Ahí está. Necesito el plazo promedio de inventario. ¿Cuántos días demoro en vender mi mercadería? ¿O cuántos días demoro desde el momento que yo compro la materia prima hasta lograr vender el producto terminado? ¿Sí? Que aquí puedo tener materia prima, producto semiterminado y producto terminado, ¿no? Es simplemente sumar todo eso. Muy bien, ¿cómo calculo el plazo promedio de inventario? Aquí es igual el plazo promedio de inventario. Aquí lo tenemos, ¿no? Nos dice que es igual. Aquí tenemos que tener los días año. Un año, ¿cuántos días tiene? Año comercial. 360. 360 días, ¿no? Año civil estaríamos hablando de 365 y año bisiesto 366. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahí está. Entonces, calculemos el plazo promedio de inventario. Nos dice inventario por 360. Ahora aquí hay un problema. Tengo inventario final y tengo inventario inicial. Pregunta, ¿cuál utilizo? ¿El final o el inicial? ¿Con que yo inicié o con lo que estoy culminando la gestión? El final. Con el que estoy El acabando. final quedaría inicial para el siguiente periodo. Este inicial es cuando yo inicio la gestión, pero como estoy evaluando para el final, entonces tendré que utilizar el inventario final, ¿no? Entonces, inventario final por 360 días del año comercial dividido entre ¿quién? Costo de ventas, 8,640. Estamos hablando de 50 días. Bueno, este cálculo debería estar aquí, ¿no? Es decir, demoramos en vender la mercadería o tardamos desde el momento que compramos la materia prima hasta vender el producto terminado 50 días. Estamos hablando un poquito más de un mes, casi 2 meses. Luego necesito el plazo promedio de cobro. Y el plazo promedio de cobro aquí es igual.
Cuentas por cobrar por 360 dividido entre las ventas a crédito. Entonces, plazo promedio de cobro, los días que yo demoro en cobrar o en recuperar las ventas a crédito o la cartera de créditos. Nos dice que esto es igual a ¿qué? Cuentas por cobrar, aquí está, por 360 días del año comercial entre ventas a crédito. Ventas a crédito, por aquí lo tenía, aquí está, ventas a crédito, yo lo tengo ahí. 38 días es lo que yo demoro en cobrar. Dicen, Sí, ahí, digamos, en la fórmula solo dice ventas, pero nosotros siempre tenemos que tomar a crédito. sí, estos son ventas a crédito. Ah, ya. Son Siempre, ventas. ¿no? Siempre. Ventas Ah, a ya. crédito. Porque no se debería tomar en cuenta las ventas al contado, por ejemplo, porque ya me pagan al instante, pues, ¿no? Eso ya es cash, eso ya es efectivo. Eso ya no contempla. Sí. Perfecto, muy bien. Si aquí, por ejemplo, me dieran simplemente ventas y aquí me dicen, por ejemplo, ventas a crédito será el 80%, ahí tendría que calcular el 80% de las ventas como ventas a crédito. Pero aquí ya me dicen que ya es ventas a crédito, ¿no? Simplemente me dan un dato adicional para confundirme si ustedes quieren. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más necesitamos? El plazo promedio de cobro, es decir, los días que demoramos en cobrar, perdón, en pagar al proveedor. Entonces, el plazo promedio de pago. Eso también va a estar evaluado en días. Y esto va a ser igual a ¿qué? Cuentas por pagar 1.400.000 por 360 los días del año comercial dividido entre compras a crédito también aquí por si acaso. Compras, ¿dónde tenemos? Compras a crédito aquí. Okay, eso también es compras a crédito. ¿Okay? Ya no se contemplaría las compras al contado, por ejemplo. Muy bien, ya tenemos, por ejemplo, el plazo promedio de inventario, plazo promedio de cobro y el plazo promedio de pago. Con eso recién estaría en condiciones de calcular el ciclo de efectivo o el ciclo de conversión de efectivo o el ciclo de conversión de caja. Eso también es evaluado en días. Entonces esto es más fácil que, el cálculo es más fácil que ganar la oriente, ¿no? Fíjense, sumar y restar. 50 plazo promedio de inventario, más 38, plazo promedio de cobro, menos el plazo promedio de pago. Es decir, la empresa tiene recursos inmovilizados por más de 48 días en promedio. ¿Qué significa eso? O dicho de otra manera, tarda en volver el efectivo a la empresa 48 días. Está volviendo el efectivo a la empresa cada 48 días. Entonces yo tengo que tener recursos para poder financiar estos 48 días. Entonces mi próxima pregunta es, ¿cuánto de dinero yo necesito para sobrevivir estos 48 días en que no va a volver el efectivo o en que voy a tener recursos inmovilizados? ¿Okay? Entonces, ya está. Esta es la situación actual. Mi ciclo de efectivo es 48 días. Eso es los días que demora en volver el efectivo a la empresa. Muy bien, creo que con eso hemos respondido la primera parte. Luego me dice, ¿no? Aquí está, ciclo de conversión en efectivo, ya está, 48 días es lo que tarda en volver el efectivo a la empresa. Luego me pide la rotación del efectivo, es decir, cuántas veces el efectivo está rotando en un periodo, en este caso, en un año. ¿Cómo calculamos eso?
la rotación del ciclo de efectivo va a ser igual los 360 días del año comercial dividido entre el ciclo de efectivo. Entre el ciclo de efectivo. Muy bien. Entonces, la rotación del ciclo de efectivo esto va a estar expresado en veces. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? 360 días del año comercial dividido entre el ciclo de efectivo. Es decir, el efectivo vuelve a la empresa 8 veces en un periodo, 8 veces en el año. Esa es la rotación del efectivo. Ahora la pregunta es, me olvidé hacerlo aquí la pregunta arriba. ¿Ustedes quieren que vuelva el efectivo más rápido o el retorno debería ser más lento? ¿Qué es lo preferible? ¿Qué es Más preferible? rápido. Que vuelva mucho más rápido. Así voy a necesitar menos recursos para financiar esos días. Ahora, cuando yo estoy hablando de la rotación del efectivo, ¿la rotación debería ser más veces o menos veces en un año? Más veces también. Más veces, más rápido. Más veces tendría que ser, ¿no dice? Mejor sea 10 veces. Más rápido. ¿No? Mientras más rápido la rotación, eso va a significar que el retorno al efectivo va a ser en menos días. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos entonces. Luego me pide el efectivo mínimo de operación. Muy bien. El efectivo mínimo de operación. El EMO o también conocido como saldo mínimo de efectivo. ¿Qué es el saldo mínimo efectivo? Es el nivel mínimo de efectivo que necesita la empresa para realizar sus operaciones. Es decir, es la cantidad de dinero que yo voy a necesitar para financiar estos 48 días que voy a tener recursos inmovilizados o van a tardar en volver mi efectivo a la empresa. ¿Queda claro? Y aquí es eso igual. Vamos a ir partiendo aquí. El saldo mínimo de efectivo o EMO es igual al desembolso total anual dividido entre la rotación del ciclo de efectivo. Ahí está. Es decir, ¿cuál es el desembolso total anual? ¿Cuánto de recurso o cuál es el importe o el monto de recurso que sale de la empresa en un periodo, es decir, en un año? Y aquí nos dice que es de ¿cuánto? De 18 millones. Ese es lo que normalmente sale de efectivo en un periodo por su operación, ¿no? Por su operación. Porque estamos hablando de la parte operativa del negocio, que es del ciclo de la operación, del corto plazo. ¿De dónde sacamos esa información? Del estado de resultado, ¿no? Pero aquí me lo dan la información, desembolso total anual.
Si yo quisiera calcular este desembolso total anual del estado de resultado, tendría que irme a los costos de ventas más los gastos operativos, ¿no? Ese sería mi desembolso total anual. ¿Ok? Muy bien. En este caso me dice que 18 millones. Entonces, esto está expresado en dólares por si acaso, en términos monetarios. Entonces me dice, desembolso total anual es 18 millones y la rotación del efectivo o del ciclo efectivo es 8 veces. Entonces, yo necesito 2.399.109 dólares para financiar estos 48 días que voy a tener recursos inmovilizados, o es los días que va a tardar en volver el efectivo. ¿Dólares o bolivianos, Luis? Creo que estamos trabajando, bueno, estamos trabajando todo en bolivianos. Ok, gracias. Bolivianos, entonces, estamos trabajando todo en bolivianos, ¿no? Bolivianos, ok, ahí está. Entonces yo tengo que fijarme en caja y banco si tengo esta cantidad. Si yo tengo esta cantidad de dinero, no voy a tener problemas. Voy a poder operar sin ningún problema los 48 días. Pero si yo no cuento con esta cantidad de 2.399.000, voy a tener problemas. No voy a poder cumplir con mi actividad. Por ejemplo, si yo solamente contara con 1 millón en caja y banco, entonces no voy a poder sobrevivir estos 48 días, porque ese 1 millón no me va a alcanzar. Lo que yo necesito mínimamente es 2.399.000. Si yo no tengo esa cantidad, si solamente, como les digo, tengo 1 millón, entonces tengo que ir buscando de dónde conseguir el SAT. Si yo no quiero tener problemas en estos 48 días, si yo no quiero perder credibilidad con los acreedores o proveedores en estos 48 días. ¿Estamos? Listen, Sí. listen. Sí, adelante. Ahí es cuando ya viene, en el caso o el escenario, ¿no es cierto?, de que no nos alcance, ya ahí vemos la parte de préstamos bancarios o inversión de los accionistas, ¿no es cierto? Exactamente, es aquí y así. Esta es la cantidad de lo que voy a necesitar para estos 48 días. ¿No? Ahora, si yo no cuento con estos recursos, obviamente tengo que ver de dónde conseguir si yo no quiero tener problemas. Porque si no, el primer problema es que dentro de esos 48 días, por ejemplo, hay que pagar un sueldo. Y si no tenemos los 2.399.000, olvídese, no va a haber sueldo ese mes. ¿Ve? Es por eso que normalmente las empresas se atrasan en el pago de sueldo 5 días, 10 días. Claro. Por eso que normalmente las empresas se atrasan en el pago de sueldo 5 días, 10 días. Sí. Ahora, lo más por ahí lo Bueno, ahí en realidad creo que más sería inversión, lo más ¿no por es ahí cierto? lo recomendable. Porque para que llegue a ser préstamo bancario, creo que se precisa más tiempo, ¿no? Claro, obviamente además tiene costos, ¿no? Entonces, lo más Claro, exactamente, de habitual, intereses y demás, ¿no? lo más habitual, sería negociar con el cliente, ¿no? O con el proveedor, alargar un plazo, aún más todavía las cuentas por pagar. Un plazo, aún más todavía las cuentas por pagar, ¿no? Exactamente. Bien, entonces continuemos. Pero ya tengo opciones, ¿no? Yo fíjense, ya me estoy anticipando más o menos la cantidad de dinero que voy a necesitar, ¿no? Entonces hay que ir. Luego, ¿qué más pide? El costo de mantener el saldo en caja. Es decir, yo necesito esta cantidad y no debo tocar porque esta cantidad me va a servir para financiar estos 48 días que voy a tener recursos inmovilizados. ¿Cierto? Entonces, alguien se preguntará, ¿pero qué podría haber hecho
con estos 2.399.000? ¿Cuál sería la otra alternativa? O sea, ¿qué estoy dejando de hacer para mantener este efectivo? Por ejemplo, si esto fuera 0, yo no necesitaría esta cantidad. Pero si yo tengo esta cantidad en caja y banco, ¿qué puedo hacer con esa cantidad de dinero? Lo reinvierte. Invierto. Entonces, aquí es Quizá donde... una opción podría ser alargar las cuentas por pagar. Aquí ya ingresa el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber elegido la opción o la mejor opción. Por ejemplo, para que quede bien claro, ustedes están aquí conmigo, ¿no es cierto? En clases. Ustedes están en su escritorio sentado tomando apuntes. Pero para estar aquí en clases, ustedes han tenido que renunciar a algo. ¿Qué podrían haber estado haciendo en este momento si no hubieran estado en clases? ¿A qué están renunciando? A la feria. Por ejemplo, El ir a 2 por trabajar 1 a la feria. ir a trabajar a la feria. A ver las semifinales de la Libertadores. Ese es costo de oportunidad, joven. Lo que ustedes están renunciando para elegir una alternativa. En este caso, la mejor, estar aquí en clase. Por ejemplo, alguien diga, yo puedo estar trabajando en este momento y haciendo plata. Ese es su costo de oportunidad. Lo que estás dejando de percibir por elegir estar aquí. Entonces, yo necesito mantener estos 2 millones para financiar estos 48 días. Entonces, estoy dejando de percibir yo una rentabilidad si yo lo hubiera invertido estos 2 millones. Y esa inversión hubiera generado una rentabilidad del 10%. Entonces, había una opción de inversión que generaba esta rentabilidad del 10%. Pero no lo voy a invertir porque necesito ese dinero para operar estos 48 días. Entonces, ¿cuánto es el dinero que yo estoy dejando de percibir o que estoy renunciando por tener este efectivo o mantener este efectivo en caja y banco? Eso es lo que me está pidiendo, el costo de mantener ese efectivo. ¿Cuánto estoy dejando de percibir por mantener ese efectivo en caja y banco? Entonces, aquí, costo de mantener efectivo. Va a estar expresado también en bolivianos. Entonces, si yo hubiera invertido estos 2 millones al 10%, hubiera recibido una rentabilidad de 239.911 bolivianos. Pero como no estoy recibiendo, es decir, los estoy renunciando. Ese es mi costo de oportunidad. ¿Queda claro? Sí, listo. Perfecto. Entonces, fíjense que es una herramienta fundamental, ¿no? Es otra herramienta esto para tener una buena administración del efectivo, del capital de trabajo en sí. Ya la anterior habíamos visto otra herramienta que era el presupuesto de efectivo, ¿no? Ahí era lo que entraba y lo que iba a salir. Entrada menos salida, voy a tener un faltante o voy a tener un superávit. Y ahí obviamente un plus adicional con cuánto estaba iniciando, menos, o sea, una pequeña operación más y sabíamos ahí, ¿no? Muy bien, ya estamos con la situación actual. Ahora vayamos con las propuestas que están realizando cada uno de los departamentos involucrados en el área. Dice, situación actual ya lo tenemos. Sabemos que estamos tardando o que tarde en volver el efectivo 48 días. Tenemos una rotación del efectivo 8 veces en el año. Para financiar estos 48 días necesitamos 2 millones y pico. Y eso significa que estamos dejando de percibir 239.000 bolivianos. ¿Sí? Esa es la situación actual. Ahora la primera propuesta. Dice,
El administrador de la empresa le propone que en conversaciones que ha tenido con los proveedores, alargar el plazo promedio de pago, llegar a 48 días. Es decir, hubo una renegociación con el proveedor. Entonces aquí lo que está haciendo es retrasar un poquito las cuentas por pagar. Entonces, esta es una de las estrategias. Consiste en pagar sus cuentas lo más tarde posible, sin dañar su reputación o sin perder la credibilidad. Una disminución razonable en el pago de las cuentas trae como resultado la disminución del ciclo de caja y un aumento de la rotación del ciclo de efectivo. Esto haría que el efectivo mínimo de operación disminuya. ¿Qué quiere decir eso? Una renegociación con el proveedor en la ampliación del plazo o en el retraso del pago dice que va a disminuir el ciclo de efectivo, va a aumentar la velocidad del ciclo de efectivo y va a disminuir el efectivo que yo voy a requerir para financiar esos días que yo voy a tener recursos inmovilizados. ¿Queda claro? Eso va a significar liberar un poquito de recursos. Eso va a significar. Las cuentas por pagar es una parte importante de la estrategia financiera. Se requiere disciplina para dejar de considerar que las compras en efectivo y las compras a crédito son iguales. No son iguales. Las personas piden crédito, piden préstamos, pero tienen una finalidad. No es por gusto. Pero nosotros necesitamos pagar oportunamente estas obligaciones, ya sea con acreedores o con proveedores. El uso excesivo de crédito en el corto plazo, como puede ser tarjetas de crédito, que es lo más común, ¿no es cierto?, que utilizamos las personas, puede ocasionar problemas en la liquidez. Y ese es un problema financiero que a diario tenemos todas las personas, ¿no? Entonces hay que cuidar ese tema. Entonces hagamos esa operación. Entonces con ese resultado o con esa estrategia queremos disminuir el ciclo efectivo, aumentar la rotación del efectivo y disminuir el saldo mínimo efectivo. A ver, veamos si se cumple con eso. Entonces nos dice los proveedores a plazo llegar a 48 días. Ok. Entonces esto por un lado. Aquí vamos con la primera propuesta. Propuesta. Bueno, es el punto 2, ¿no? Le voy a poner propuesta 2 para que nos ubiquemos con los puntos, ¿ok? Muy bien. A ver, nos dice ampliar el plazo de pago de 40 a 48 días. Eso es lo que modifica con una renegociación con el proveedor. Y todo lo demás mantendría, ¿no? Todo lo demás mantendría. Entonces, aquí esto, ok. Aquí voy a inmovilizar esto de aquí para poder replicarlo, porque no quiero hacer los cálculos
Nuevamente, esto inmovilizo. Y esto también debería inmovilizar. Ok. Y ya está. Fíjense, lo único que hago es replicar. No necesito calcular nuevamente. Y ya está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Fíjense, con una renegociación con el proveedor, alargar el plazo de 40 a 48 días, estamos disminuyendo el ciclo de efectivo. Es decir, ahora el efectivo está volviendo más rápido. Ahora demora en volver 40 días. O que es lo mismo a que tenemos recursos inmovilizados por 40 días. Eso significa que el efectivo tiene una rotación de 9 veces en un año. O sea, la rotación es un poco más rápido ahora, ¿no? Aumenta en una vez. Ahora, para financiar estos 40 días, yo necesito 1.999.000. Menos que 2 millones. O sea, estoy liberando recursos aquí, ¿no? Y mantener esos 1.999.000 me va a costar un costo de oportunidad de 199.000 bolivianos. Ese es lo que voy a dejar de percibir por mantener estos 1.999.000. ¿Estamos? Entonces, fíjense, una pequeña renegociación con el proveedor, hemos mejorado el ciclo de efectivo. Hemos liberado recursos. Con eso, lo que me pide es que calculemos si tenemos un ahorro u un costo marginal, ¿no? Con la implementación de la estrategia. En este caso nos pide si es ahorro o costo marginal. O costo marginal. ¿Qué será? Estoy ahorrando. A ver. Antes dejaba de percibir por mantener 2.239.000. Ahora estoy dejando de percibir 199. Es decir, me estoy ahorrando en tema de recursos 40.000 bolivianos. Entonces tenemos un ahorro. Por renegociar con el proveedor nos estamos ahorrando 40.000 bolivianos. Este es el ahorro marginal. ¿Estamos? Porque antes yo necesitaba 2 millones y estaba dejando de percibir 239. Ahora ya no necesito 2 millones, necesito 1 millón. Y estoy dejando de percibir 199. El dinero que quedaba lo invierto y voy a recibir 40 millones. Ese es el ahorro marginal. ¿Okay? Entonces, con la propuesta 2 hay una mejora. Ahora vamos con otra propuesta. A ver, ¿cuál es la propuesta? La tercera. Dice, el departamento de producción propone mejorar el sistema de producción para aumentar la rotación de inventario a 7.65 veces en el año. Entonces aquí interviene otro departamento. Aquí ya viene el departamento de producción, la estrategia de agilizar el plazo promedio de inventario. ¿En qué consiste la administración eficiente del inventario y la producción? Consiste en aumentar la rotación de materias primas, disminución del ciclo de producción y aumentando la rotación del producto terminado. Es decir, que la rotación sea mucho más rápida. Lo cual se logra a través de una mejor predicción de las ventas y adecuar la producción a las ventas proyectadas o pronosticadas. Los inventarios obviamente juegan
un rol fundamental, ¿no? En el proceso de compra, producción y ventas. Compramos, producimos y vendemos. Compramos, producimos y vendemos. Ese proceso lo debemos agilizar. Los inventarios que nosotros tenemos normalmente en almacén necesitan un espacio físico. Y eso tiene un costo adicional. Eso también debo contemplar al momento de evaluar. Y podemos tener, de acuerdo al rubro de la empresa, 3 tipos de inventarios, ¿no? Materias primas, productos en procesos o productos semiterminados y los productos terminados. El tamaño del stock de la materia prima depende del nivel de producción y de las necesidades estacionales. El tamaño del stock del producto en proceso depende del largo del ciclo de producción. Y finalmente, el tamaño del stock de productos terminados depende principalmente de las ventas de la empresa, de las políticas de venta. Entonces, aquí nos dicen que el ciclo de rotación mejora a 7.5 veces en el año. Entonces, aquí me están dando, esto ya es la propuesta 3. Aquí me están dando una información adicional que me dicen que el ciclo de rotación del inventario es de 7.5 veces. 7.5, ahí lo voy a poner. Entonces, todo lo demás mantiene, ¿no? El de la situación actual. Bueno, no, el inventario va a cambiar. Aquí. Mantiene el plazo promedio de cobro con respecto a la situación actual, mantiene el plazo promedio de pago con respecto a la situación actual. Lo único que va a cambiar va a ser la rotación del inventario. 7.5 veces. Entonces, ¿cómo yo calculo el plazo promedio de inventario? Si hemos dicho que el inventario es el plazo promedio de inventario es igual a inventario por 360 dividido entre costos de ventas. Pero otra manera de calcular el plazo promedio de inventario es igual los 360 dividido entre la rotación del inventario. El inventario. Entonces, como tengo las veces que está rotando, entonces digo 360 dividido entre 7.5 veces. Es decir, ahora la rotación es de, perdón, ahora demoro en vender la mercadería o desde el momento que yo compro la materia prima hasta lograr vender el producto terminado, demoro 48 días. Con eso, nuevamente, calculo toda la operación. Ahí vemos que estaba haciendo la operación. Siempre verificamos, ¿no? Que okay, ya está. Entonces, fíjense, con esta segunda estrategia, lo que hice es un poquito, siempre comparando con la situación actual, ¿no? Hemos disminuido en 2 días el ciclo de efectivo. Bueno, más o menos se ha mantenido el ciclo del efectivo, la rotación del ciclo efectivo, pero seguramente hay unos cambios en decimales, ¿no? Si usted compara, debe haber alguna mejora. 750, 783, ¿no? Es un poquito más rápido. ¿Okay? Pero no hay mucha diferencia. Necesito ahora Sigue 2 siendo más millones. viable la propuesta 2, ¿no? Hasta el momento sí. Ahora necesito 2.299.000. Antes era 2.300.000, casi más o menos 100.000 menos, ¿no? Estamos hablando de un costo de mantener ese efectivo por 229.000 bolivianos. Estoy generando un ahorro
sí, estoy generando un ahorro de ¿cuánto? 239 menos 229, más o menos de 10,000, ¿no? 10,000 netamente. ¿Hay una leve mejora? Sí. Se nota. No es mucha la diferencia, pero hay. Esos 2 días, fíjense, me estaría generando un ahorro marginal de 10,000 bolivianos. Simplemente en mejorar 2 días. ¿No? Esa es la tercera propuesta. Y vamos con la cuarta. La cuarta dice lo siguiente. El departamento de cobranza propone disminuir el plazo promedio de cobro a 26 días. Aquí hay una renegociación con el cliente. A 26 días, es decir, está renegociando ¿de cuánto? De 38 a 26 días. Entonces, la administración de las cuentas por cobrar o la cartera de crédito es fundamental, ¿no? Consiste en cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible, sin perder ventas futuras. Eso es clave, ¿no? No puedo castigar en este momento al cliente simplemente por recuperar el efectivo lo más rápido posible, sin pensar en las consecuencias que yo puedo tener en el futuro. Esto se podrá realizar a través de un control de las condiciones de crédito, políticas de cobranza. Dentro de las políticas de crédito podemos ver los descuentos por pronto pago y el periodo de crédito. ¿Cuál es el objetivo de las ventas a crédito o de los créditos? El fin o el objetivo es estimular las ventas. Porque cuando usted quiere adquirir un producto, si usted le dice al contado, no tengo recursos, no lo llevo. Pero llévese al crédito. Usted me va a pagar dentro de 30 días. Entonces ya usted lo piensa para llevar el producto. Entonces es un tentador el crédito. O sea, puedes acceder. No tendrás efectivo en este momento, pero si te está ofreciendo un plazo de pago de 15, 30 días, entonces no, en 30 días yo voy a conseguir el dinero. Entonces voy a poder cumplir. Ese es el objetivo, estimular la venta. Y eso significa invertir en el cliente. ¿Quién está invirtiendo en el cliente? La empresa que está otorgando el crédito. Está invirtiendo en su cliente. Aquí se trata de una inversión vinculada a un producto o servicio. Porque el inventario es parte del activo corriente y el activo corriente es parte del activo y los activos son las inversiones. Entonces, fíjese, un producto es una inversión. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Si el cliente no paga, la empresa debe absorber los costos de mantener las cuentas por cobrar. Cuando una empresa concede créditos, debe establecer procedimientos para el otorgamiento de esto. O sea, no podemos darlo crédito a cualquier persona. Ustedes mismos se darán cuenta, cuando ustedes van al banco y solicitan crédito, el banco no les va a soltar de inmediato, sino les hace una evaluación. Entonces nosotros tenemos que saber seleccionar y administrar nuestros clientes. Porque depende de esto la garantía de éxito para cualquier negocio. Si usted sabe seleccionar a sus clientes, sabe evaluarlo a sus clientes, con seguridad que no va a tener problemas financieros. Obviamente que esta tarea de administrar la cartera de crédito no es sencilla, ¿no? Sabemos que la competencia también está haciendo las mismas operaciones. Entonces tenemos que lidiar nosotros con el cliente y también tenemos que
lidiar con la competencia. Posiblemente la competencia ofrezca mejores condiciones de crédito, mayores ofertas de bienes y servicios, promociones, descuentos. Y esto nos obliga a competir con ellos. Pero debemos luchar siempre por mantener a nuestros clientes sin descuidar la recuperación. Ese es fundamental. Por ejemplo, el banco, para otorgar créditos a sus clientes o a cualquiera de nosotros, nos hace una evaluación financiera. Lo mismo a las empresas, le hace una evaluación financiera. Una evaluación financiera para determinar las capacidades que realmente tiene para poder otorgar créditos y ser sujetos a crédito. Para ello, las entidades bancarias nos hacen una evaluación, por ejemplo, de las 5 C. No sé, seguramente ustedes escucharon, no sé si alguien trabaja en banco, ¿no? Las 5 C del crédito. Las 5 C del crédito son parámetros que nos van a permitir analizar la capacidad real de la empresa o de la persona para atender a sus clientes como se lo merecen. ¿Cuáles son esas 5 C del crédito? Estamos hablando de carácter, la capacidad, el capital, el colateral y las condiciones. ¿En qué consiste el carácter? En identificar a plenitud quién es cliente, quién es el cliente y dónde está ubicado. El carácter, ¿no? ¿Quién es el cliente y dónde está ubicado? ¿Cómo lo vamos a localizar? ¿Cuáles son sus clientes de la empresa? ¿Cuáles son sus mercados? Es decir, ¿en qué mercado opera? ¿Cuáles son sus propósitos, sus objetivos? ¿Cómo yo puedo ayudarlo a crecer en su negocio? Eso es lo que tiene que ver con el carácter, conocerlo al cliente. El segundo, capacidad. Esta segunda C del crédito debe responder a una pregunta fundamental. ¿El cliente me puede pagar? ¿Tiene capacidad de pago? ¿Su situación financiera es sana? Capacidad de pago. Ahí le hacen la evaluación de la liquidez, ¿no? ¿Recuerdan en análisis financiero? La razón de liquidez, activo corriente dividido entre pasivo corriente. ¿Cuánto tiene de recursos por cada $1 de deuda? La tercera, capital. Esto nos va a permitir determinar cuánto puede pagar. ¿A cuántas personas debe? ¿Y qué montos debe? De acuerdo a ello, nos va a permitir medir si el crédito que los vamos a otorgar nos presenta un riesgo o no. Y obviamente volvemos aquí a las razones financieras, como ser el tema del apalancamiento, ¿no? En el tema del apalancamiento es cómo ha sido financiado los activos de la empresa. La rentabilidad, el ciclo financiero de lo que estamos viendo, el ciclo efectivo. La cuarta es el colateral.
El colateral tiene que ver con la confianza. La confianza crece cuando existe una garantía. Usted va a confiar cuando usted ve una garantía. La idea de tener una garantía significa que nosotros tengamos a un tercero que pueda responder por el cliente. Es por eso, ¿no? Cuando ustedes van al banco y solicitan un crédito, les pide un garante. Ese es el colateral. Si usted no paga, su garante tiene que responder por usted. Y por último, las condiciones. El otorgamiento de crédito nunca debe ser de palabra. Debe existir un contrato que garantice el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y garantice los derechos que a través del contrato se están pactando estas. Entonces seguramente ustedes han escuchado los memes, ¿no? Por más que te cuente una historia aterradora, no prestes dinero. Si no, te muestra o no tienes condiciones. Contrato, colateral, capital, capacidad y carácter. Así que yo les dejo para que ustedes investiguen estos 5 Cs del crédito que son fundamentales cuando ustedes quieren hacer algún préstamo. ¿Ok? Entonces, apliquemos. Nos dice que va a haber una disminución hasta llegar a 26 días, es decir, de 38 a 26. Entonces, esto va a ser, vamos a copiar aquí, la propuesta 4. Entonces nos dice plazo promedio de inventario. Esto la situación actual mantiene. El por cobrar es el que disminuye a 26 días, ¿no? Ok. 26 días. Entonces fíjese, en el primero lo que cambió es esto, y luego el inventario y luego esto. Para que nos podamos ubicar. Es decir, esos son los que cambiaron. ¿Ok? Esto mantiene. Y con esto vuelvo a calcular tal cual está. Ya lo tenemos. Ahora, el ahorro o costo marginal. A ver, tenía 239. Ahora tengo 180,000 bolivianos. Tengo un ahorro marginal de 59,000. Entonces, si yo tendría que elegir entre las 3 estrategias para disminuir el ciclo efectivo y liberar recursos, ¿cuál sería? ¿Cuál de las 3 propuestas entre la 2 y la 3 y la 4 genera mayor ahorro marginal? La 4. La 4. Entonces tendríamos que irnos por ahí. Pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos las 3 estrategias que están proponiendo cada uno de los departamentos involucrados? Y eso es el punto 5, dice, ¿no? El presidente plantea hacer los cambios conjuntos propuestos por cada uno de los generantes, es decir, de los departamentos involucrados. Entonces vamos a aplicar estas 3 propuestas que están proponiendo los departamentos. Entonces, la primera era disminuir en 2 días el plazo promedio de inventario. No es mucho, pero algo vamos a sacar de rédito. Plazo promedio de cobro de 38 a 26. Y el plazo promedio de cobro de 40 a 48. Fíjense, los 3 estamos modificando o estamos aplicando las 3 propuestas. Y si nosotros hacemos esto, y fíjense, nuestro ciclo ha disminuido con relación a la situación actual de 48 a 26 días, en un 50%. La rotación del efectivo se ha incrementado de 8 a 14 veces. Eso ha significado que
vamos a liberar recursos. ¿Cuánto vamos a liberar? Fíjense, de 2.399.000 que yo necesitaba, ahora simplemente necesito 1.300.000. Porque ya necesito financiar menos días, ya no 48 días. Eso de 1.300.000 me va a costar 130.000 bolivianos. Eso es lo que yo dejaría de percibir por mantener este efectivo para financiar estos 26 días. ¿Y cuál sería mi ahorro marginal? 239, siempre con la situación actual, ¿no? Es decir, me estaría ahorrando 109.911 bolivianos. Entonces, como conclusión, ¿elegimos una de las propuestas o nos quedamos con la situación actual? Hay que elegir una de las propuestas pues para bajar el ¿Y saldo. cuál sería de las propuestas que elegimos o implementamos en este caso? Si no logramos implementar las 3 propuestas, podríamos optar por la número 4. Por ahí. Pero como ya más o menos ellos tienen las propuestas, entonces sería tomar las 3 propuestas, ¿no? En una sola. Ejecutarlas en una sola. De esa manera estaríamos liberando fondos, ¿no? Estaríamos liberando fondos y estaríamos disminuyendo nuestro ciclo de efectivo, es decir, los días que va a demorar en volver el efectivo, para lo cual obviamente necesito menos efectivo. Lo ideal es obviamente que nos acerquemos a cero, ¿no? Lo ideal es que nos acerquemos a cero. Mientras más cercano a cero sea el ciclo efectivo, va a ser muchísimo mejor. Eso va a significar que voy a necesitar menos recursos para financiar esos días. Eso va a significar que voy a necesitar menos recursos para financiar esos días. Ese sería nuestro principal filtro, licenciado, para tomar en cuenta alguna propuesta. Así es. O sea, siempre disminuir el ciclo efectivo. También, siempre buscar que el efectivo vuelva lo más rápido posible. Porque así es donde yo voy a necesitar menos recursos. Así es donde yo voy a necesitar menos recursos. Claro. Está bien, dice. Gracias. Ahora, alguien se preguntará, ¿será que hay empresas que trabajen con ciclo de efectivo negativo? Ya hemos visto como positivo, ¿no? Pero, ¿será que, por ejemplo, alguien tenga como ciclo de efectivo negativo menos 15 días o menos 20 días, menos 5 días? ¿Habrá esa situación? Creo que no sería posible, ¿no? A ver, pensemos un poquito, ¿cómo se calcula el ciclo efectivo? Pensemos aquí, ¿no? Inventario, cobro y pago. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo de las compañías de comida rápida. Cuando ustedes van y comen una hamburguesa, un pollo o cualquier plato, ¿hay al crédito? No. No, todo es al contado, ¿no? Usted paga. Y antes que lo sirvan, usted tiene que comprar ficha. Entonces aquí estaríamos hablando, si usted quiere, de cero. Dicen, pero puede ser el tema de las empresas que brindan el servicio del delivery, que son las que cobran como pedidos ya, y al cierre de un mes, después de 30 días, se hace un cierre y de recién se le ejecuta el dinero a la Ya, empresa. ahí estaríamos pensando, ya está involucrándose una empresa terciarizadora, ¿no? Sí, pero lo decía por el rubro de comida rápida. Claro, exactamente. Obviamente ya ahora están interviniendo en la comida. Pero si lo quitamos, por ejemplo, esa empresa terciarizadora que son los encargados de llevar el producto al consumidor final, normalmente todos son al contado. Sí. Todo al contado. Imaginemos que ellos compran las verduras, no debería ser para más de una semana, normalmente para 3 días, porque obviamente las verduras no pueden estar bastante tiempo.
pongámoslo, que sean, pues no sé, a ver, los inventarios, los principales, digamos, ¿no? Que son las verduras más que todo. ¿Cuántos inventarios? Pongámoslo unos 15 días, 10 días, pongámoslo 5 días por ahí pensando. Entonces estamos hablando de 5 más 0. Pero la materia principal en sí, por ahí podemos hablar de arroz, de fideo, eso sí lo pueden comprar a crédito de las distribuidoras grandes. Entonces por ahí podríamos pensar que son a 15 días, a 30 días. Entonces si nosotros sumamos 5 más 0 menos 15, estamos hablando de menos 10 días, ¿no? Entonces estamos hablando de un ciclo de efectivo negativo. Ahora la pregunta es, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Se puede dar? Sí, ahí está la situación. Pero ahora, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es bueno que el proveedor nos financie? Porque básicamente estamos trabajando con los recursos del proveedor, ¿no? Esto significa que el proveedor nos está financiando por 10 días nuestra operación. Nuestra operación. ¿Es bonito ganar dinero con el dinero ajeno? Pues sí, ¿no? Pues sí. Es el negocio. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Eso es, jóvenes, por hoy. Así que hoy aprendimos una herramienta más para poder administrar correctamente nuestros recursos de corto plazo. Es decir, para no tener problemas financieros. Así que si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, pues adelante. Aquí voy a parar la grabación para que no sea tan largo.